Hoy es lunes 26 de marzo de esta Semana Santa, Semana Mayor. Y nuestra tradición es recordar que no hay ninguna semana como esta, entre todas las 50 y tantas semanas del año, ninguna semana como esta, donde recordamos los eventos centrales de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección del Señor, que iniciamos ayer con el Domingo de Ramos y se concluye con el Domingo de Pascua, con la resurrección del Señor. Jesús que entra a Jerusalén es recibido, Jesús que muere por nosotros y Jesús que resucita. Hagamos ante esta semana, vivamos en la presencia del Señor. Ayer, Domingo de Ramos, con las palmas dijimos y decimos que Cristo es nuestro Rey. Y si de verdad Cristo es nuestro Rey, que seamos sus súbditos, que los respetemos, que lo amemos a Él y todos los que le pertenecen. Y hoy el Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 12, versículo del 1 al 11. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Esta es, en el Evangelio de Juan, presenta la última semana de la vida de Jesús. Y esta anécdota de una mujer que unge a Jesús, también lo dice, por ejemplo, ayer veíamos en San Marcos, otra persona, otra mujer. El evento es que una mujer unge a Jesús preparándolo para la sepultura, que ya está bien próxima, menos de una semana. Y Jesús está en una casa de sus amigos, Betania. Hay un dicho famoso: ir a tu Betania, ir con tus amigos con los cuales te sientes bien. Y hemos leído en el capítulo 11 de San Juan que Lázaro, su amigo, había muerto. Jesús va y Marta lo reprende, le dice: Señor, si hubiera estado aquí mi hermano no habría muerto. Pero Jesús le pide que crea en él. También María va y le pide lo mismo y Jesús pide que crean en él. Yo soy la resurrección y la vida. Cuando Jesús se acerca a la tumba donde estaba Lázaro, lloró. Decían cómo lo amaba. Es decir, Jesús tenía una buena estima por esta familia compuesta de Lázaro, de Marta y de María. Ahí se sentía casa suya. Estaba muy cerca de Jerusalén. Quizás era el lugar donde reposaba cuando iba a Jerusalén y regresaba, ya que queda unas pocas millas de Jerusalén. Y la gente va a ver a Jesús, pero también va a ver a Lázaro, porque pues Lázaro había resucitado. Ahora, ante esta María que derrama un perfume costoso, 300 denarios, 300 días de trabajo, los gasta en un momento, es Judas Iscariote. Ya nos prepara al traidor. Y Judas Iscariote, dice el Evangelio, que se preocupaba, pero no de los pobres, se preocupaba de que si ese dinero lo hubieran echado a la bolsa, se lo hubiera robado. Ahora Jesús dice que los pobres siempre lo tendrán para Él, siempre los tendremos entre nosotros. Ahora, en el Antiguo Testamento, una de las obras importantes, más importante que ayudar a los pobres, era la sepultura, es enterrar a los muertos. Y de hecho, una de las obras de misericordia es enterrar a los difuntos. Por eso Jesús dice: a los pobres siempre lo van a tener, pero a Jesús no, al final de cuentas. Por una parte, el desinterés de María, que ante la presencia de Jesús da todo. Por otra parte, Judas, el discípulo, uno de los íntimos de Jesús, que no se interesa en los demás, se interesa en su propio beneficio. Y así, al iniciar este lunes, en esta Semana Santa, tenemos esas dos opciones: ser como María o ser como
Judas Iscariote. Es Jesús el siervo de Yahvé. Y hoy y mañana, el miércoles y el viernes, leeremos los cánticos del siervo de Yahvé del profeta Isaías. Hoy leemos el primero, que dice así: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Proclamará la justicia con firmeza. No titubeará ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra, y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra y la respiración a cuanto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, de las mazmorras a los que habitan en tinieblas. Que Dios te bendiga esta Semana Santa y haz bien santa esta semana. Amén.